Bien, cordiales saludos. Hoy vamos a iniciar con el tópico de suelos. Vamos a abrir una plantilla arquitectónica y vamos a dar una breve explicación sobre estos elementos constructivos y su respectivo modelado en el software Revit. Bien, entonces, como repetimos siempre, lo que hacemos en Revit es una construcción virtual, ¿sí? Una conceptualización de los elementos reales hacia componentes virtuales, que al final serían pues la representación de los mismos. Vamos a verificar las unidades de esta plantilla, unidades, unidades de proyecto, perfecto, listo. Ya hemos visto en los tópicos anteriores cómo modelar muros, puertas, ventanas. Ahora vamos a ver los elementos de suelos. Bien. Cabe remarcar que dentro de Revit, al colocar estos elementos constructivos reales, hay que identificar qué modelar con qué. O sea, siempre tener la herramienta correcta al momento de modelar. Por ejemplo, en cuanto a puertas, muros, ventanas, no había ningún problema. Pero si queremos modelar suelos, recuerden que hay suelos arquitectónicos y suelos estructurales. Hay la herramienta techo y la herramienta cubierta, ¿sí? Los suelos arquitectónicos serían para los suelos enchapados, ya para los suelos acabados, etc. Los suelos estructurales serían para las losas aligeradas, las losas uniformes, ¿verdad? Para los entrepisos. ¿Sí? La herramienta techo es para los cielos rasos y la herramienta cubierta, ¿sí? Para los techos a 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, etc. ¿No? Bien. Entonces vamos a iniciar con un pequeño ejemplo. Yo voy aquí, ¿sí? En la vista de nivel 1 voy a modelar algunos muros arquitectónicos para explicar un poco esto. Bien, ¿sí? Listo. A ver, estos muros los he creado no conectados. A ver, listo. Ahora voy a ir a la vista de nivel 1 de planta y vamos a modelar suelos estructurales, ¿sí? Los voy a modelar en el contorno del suelo. Listo. ¿Sí? Ya. Y por el otro lado, unos suelos arquitectónicos. Ya, vamos a explicar un poco la diferencia entre estos elementos, ¿sí? En principio, los suelos estructurales al momento de modelarlo me aparecen con esta cruz, que sería la dirección del armado, que viene por defecto. Podemos suprimir esta X, no habría ningún problema. Aquí voy a poner en colores coherentes, en estilo visual colores coherentes. Y ahora vamos a analizar un poco esto, ¿sí? Aparentemente, suelo genérico 400, suelo genérico 400 tienen la misma función, pero sabemos que esto lo hemos hecho con suelo estructural y esto con suelo arquitectónico. Entonces, perfecto. Sabemos que los elementos estructurales me permiten un armado, los elementos arquitectónicos no. También sabemos que los elementos estructurales poseen estas líneas analíticas, los elementos arquitectónicos no, ¿verdad? Estas líneas analíticas era para el momento de transportarlos o trasladarlos a software de cálculo estructural. Esto es lo que reconoce, ¿verdad? Estas líneas analíticas, ¿sí? Colores coherentes, desactivo. Bien, sabemos que cuando son familias de sistema, para convertirlo de estructural a arquitectónico basta con deshabilitar este botón. Bien, ahora es arquitectónico, ¿sí? Y viceversa, para convertirlo de nuevo de arquitectónico a estructural, oprimimos el botón, o el de aquí, también oprimimos el botón de estructura y se transformaría en estructural. ¿Ya? Listo. Entonces, a pesar que visualmente pueden ser muy similares, ¿sí? Su conceptualización es totalmente distinta, ¿sí? Entonces estos suelos los usaríamos para los entrepisos, para elementos estructurales como tal, y la herramienta de suelo arquitectónico las usaríamos para los acabados. ¿Bien? Tal vez sería la herramienta correcta que deberíamos utilizar, sería la conceptualización ideal de esto. Ahora la herramienta techo, no confundir,
La herramienta techo que nos va a permitir crear, ya, a ver, la voy a seleccionar, luego la vemos con más detenimiento. Ahora simplemente vamos a remarcar estas diferencias. ¿Sí? Aquí ya se ha creado el techo y estos techos son estos cielos rasos. Permítanme mostrarles. Bien, listo. ¿Eh? Estos son los techos, estos cielos rasos, ¿verdad? Tal vez ahora sí me entiendan mejor. Listo. Y las cubiertas, pues serían esos elementos. A dos aguas, cuatro aguas, etc. ¿Sí? Estos elementos aquí. ¿Sí? Listo. Ahora sí vamos con suelos a explicar con detalle. Ya. Recuerden que para crear algún elemento de modelo dentro de Revit, podemos estar en cualquier vista en sí. Va a ser más que nada en la vista que mejor se nos acomode. Bien, en este caso voy a ir a la vista de nivel 1 porque los suelos los voy a crear en nivel 1. Voy a ir a suelo. Ya voy a empezar con suelo estructural. Su forma de dibujo me aparecen aquí en la caja. Bien, aquí todas las formas en las que puedo dibujar el suelo. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a dibujar igual otro contorno de muros. ¿Sí? Sí, son muros cualquiera, no hay ningún problema. De nuevo, suelo, suelo estructural. Tengo todas estas opciones. Lo que tenemos que hacer es un boceto. ¿A qué me refiero con un boceto? Este boceto, ¿verdad? El boceto, ¿qué forma puede tener? Puede tener cualquier forma. Ya, va a poder tener cualquier forma. ¿Cuál es la única condición o el único par de condiciones? Es que estas líneas del boceto no se solapen, o sea, no haya dos repetidas, ¿sí? En una misma posición y no se intersecten entre sí. ¿Ya? ¿Bien? Le pueden dar cualquier forma y finaliza. ¿Sí? Y ahí estaría el suelo, ¿verdad? Entonces repetimos, ¿no? Para editarlo simplemente basta con seleccionarlo y editar contorno para poder volver a editar su boceto o su contorno. ¿Bien? Entonces recuerden, podemos dibujar suelos de cualquier forma. ¿Ok? Las únicas restricciones es las que les acabo de mencionar. ¿Sí? Listo. ¿Ven? No tenemos ninguna restricción. ¿Ya? Entonces continuemos. Lo que necesitamos es entonces la línea del contorno o la línea del boceto. Si tuviese pendiente, una flecha de la pendiente. Y la dirección de luz cuando ya son formas más complejas. Si se dan cuenta, cuando yo hice esta forma, por defecto esta es la dirección de la luz. ¿Sí? No habría que dibujarla. Pero cuando hacemos formas un poco más complejas, por ejemplo la que hicimos hace un momento, ¿ven? No está definida esas líneas, ¿sí? Múltiples, entonces no tiene una dirección de la luz. El boceto está bien, porque no se está solapando ni nada por el estilo, pero no tiene dirección de luz. La luz estructural no está especificada. Entonces tendríamos que ir a dirección de luz cuando son formas más complejas y yo le digo que la luz sea de esta a esta, que sigue esa dirección, ¿verdad? Y lo puede crear tranquilamente. ¿Bien? Entonces tienen líneas, rectángulos, algunas otras herramientas como vimos en muros, etcétera, para poder crear ese boceto. Pero también tienen la opción de Pick Line, seleccionador de líneas, y la opción de seleccionador de muros o seleccionador de vigas o soportes. ¿Ven? ¿Para qué? Para simplemente usar los muros, ¿ven? Para poder modelar automáticamente esos suelos. ¿Ya? Sería mucho más rápido en muchos de los casos. Recuerden, pueden colocar un desfase, ¿verdad? Si ustedes colocan el desfase, ¿qué va a pasar? Que no se va a crear en el mismo elemento, sino que del elemento a una parte desfasada. ¿Sí? Bien, el suelo estructural. Ese es en cuanto a la forma de dibujarlo. Ahora, el tipo que vamos a usar de suelos, ¿ya?
lo podemos definir desde acá, ¿sí? Al igual que con los muros, esta familia de suelos tiene tipos. Los tipos podemos elegir los que están disponibles aquí o podemos editar tipo, duplicarlo y crear nuevos tipos de suelos. Ya, vamos a dejar esto por ahora. Vamos a terminar con las formas. Miren, si ustedes crean un boceto, ¿ok? Y finalizan, saben que se crean el suelo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ustedes a este boceto, a ver, voy a dibujarlo afuera para que no haya confusión? ¿Qué pasa si a este boceto ustedes le hacen bocetos internos? El programa automáticamente lo va a detectar como agujeros, ¿ya? Igual, las mismas condiciones, que líneas no se solapen y que no se intersecten entre sí. Simplemente las detecta como agujeros. ¿Sí? Listo. Para modelar los bocetos de suelos arquitectónicos es el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Sí? Su diferencia básica es en la función. Entonces vamos a ver, ya, vamos a minimizar esto, vamos a cerrar esto, cierro esto, voy a cerrar este archivo. Vamos con los ejercicios propuestos. Bien. Bueno, acá hay algunos ejercicios propuestos para que ustedes vayan trabajando. ¿Sí? Y hay otros que vamos a ir ejecutando aquí. Listo. Vamos a abrir. Vamos a abrir el siguiente archivo que ustedes tienen en los archivos que les hemos otorgado. Fundamento, suelos y cubiertas. Vamos a abrir ese archivo. Fundamento, suelos y suelos cubiertas. Y en este caso solamente vamos a crear los suelos. ¿Ya? Ya están modelados los muros, puertas y ventanas. Bien. Entonces lo primero que vamos a modelar son los suelos estructurales. ¿Por qué? Ya, porque los suelos arquitectónicos irían solamente en cada ambiente, en cada ambiente, en cada ambiente, en cada ambiente. Ya. Nosotros necesitamos ir conceptualizando. O sea, vamos a crear una plataforma sobre el cual va a estar nuestro modelo para que no parezca que esté volando o no esté pues arraigado a nada. ¿Ya? Obviamente esta es una conceptualización. Nosotros sabemos que realmente vamos a tener un sobrecimiento, un cimiento, capas, falso piso, contrapiso, etcétera, ¿no? Por eso siempre vamos conceptualizando. Entonces lo primero que hago es crear un suelo estructural. ¿Sí? Uso la opción de muros, le voy a dar un desfase de 0,60. Y valiéndome de los muros, puedo dibujar mucho, mucho más rápido. ¿Eh? El nivel lo coloco en el nivel 1. El tipo de suelo uso el genérico, no habría ningún problema. Finalizo y se crea automáticamente el suelo. Se crea automáticamente el suelo. Bien. Entonces, ahora vamos con el suelo arquitectónico. ¿Sí? Sabemos que se modelan igual. ¿Sí?
Pero ahora lo voy a usar con la herramienta rectángulo, mucho más sencillo. Y en el primer ambiente crearía el primer suelo o el primer boceto para ese suelo arquitectónico. Bien, ahora si nosotros nos ponemos más minuciosos, sabríamos que el contorno real tendría que ser o bien hasta donde estamos haciendo, o tendría que llegar hasta este eje, o tendría que llegar hasta esta cara. ¿A qué me refiero? Que no tendría que estar toda la línea, solamente la línea tendría que llegar hasta aquí. Puede ser bien hasta el eje o hasta la cara. Bien, el contorno real. Y esto ya lo definimos de acuerdo a un criterio constructivo. ¿Sí? Y finalizamos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora veamos un pequeño detalle. Ya, voy a ir a la vista 3D. Sabemos que este es un suelo estructural y esta parte es un suelo arquitectónico. Yo voy a ocultar los muros. Listo. Miren. Por un lado tenemos los suelos estructurales y por el otro vamos a tener los suelos arquitectónicos. ¿Bien? Pero se están solapando. ¿Ya? Se están solapando. ¿Por qué? Porque ambos son suelos y todos los suelos se van a crear siempre del nivel hacia abajo. Del nivel hacia abajo. Bien, por eso se están solapando. Si nosotros no quisiéramos que se solapen, al momento de crear este boceto, tendríamos que darle un desfase de altura. ¿De cuánto sería el desfase? El desfase va a ser pues del ancho total del suelo. O sea, estamos usando un suelo de 40 centímetros, el desfase tendría que ser de 40 centímetros. ¿Ok? Listo. Y sube toda la altura del suelo. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que realmente no vamos a usar este tipo de suelo, ¿verdad? No vamos a usar este tipo de suelo. Esto luego lo vamos a editar y al final vamos a usar solamente un suelo de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Entonces el desfase real tendría que ser solamente ese 1,5 centímetros. ¿Ya? Para que me entiendan, primero lo voy a editar. ¿Ya? Entonces sabemos que desfasándolo, ¿sí? Un desfase igual a la altura o al ancho del suelo, se desfasa todo ese nivel. Vamos a editar el tipo de este suelo arquitectónico. ¿Sí? Recuerdan editar tipo, duplicar. Vamos a crear un nuevo suelo, ¿ya? Un suelo genérico de 10 milímetros. 10 milímetros. Estructura, editar. Recuerdan, ¿no? Igual que los muros, ¿verdad? Igual que los muros, ¿sí? Podemos, ¿no? Insertar capas, suprimir capas, ¿ya? Vamos a dejar eso por ahora y vamos simplemente a cambiar el grosor, que sería 1 centímetro. Aceptar. Estamos creando un nuevo suelo genérico, aceptar. ¿Sí? Ahora este suelo solamente tiene 1 centímetro y ese desfase de 40 centímetros sería mucho. Por eso les decía, como yo sé al final que voy a usar solo un suelo de 1 centímetro, sería bueno que el desfase lo coloque ya del ancho que va a tener. ¿Ves? Desfase 1 centímetro, el ancho del suelo 1 centímetro y queda. Obviamente, pues esto no tiene que cumplirse tal cual, ¿sí? Porque pueden ser que el suelo sea de 1 centímetro, pero yo le quiera dar más desfase, ¿ya? Para temas de anotación y demás. Pero lo ideal sería esto, darle el desfase tal cual es el ancho, para, para que al menos no se pierdan los elementos. Espero que hayan entendido esta parte y vamos a terminar entonces de realizar el modelo. ¿Sí? Voy a hacer con suelo arquitectónico, con este suelo genérico, un desfase, ¿no? Porque estoy creando los suelos arquitectónicos. Y voy a hacer de este ambiente, ¿ok? Sí, recuerden, esta línea realmente tendría que ser de este modo, o como ustedes lo conceptualicen, ¿sí? Y finalizo. Luego el siguiente ambiente, y así tendríamos que modelar cada ambiente. Bien, cada ambiente.
conceptualizando ya la parte constructiva. ¿Sí? En este caso lo voy a dejar así para poder avanzar. Y este lado también tendríamos que conceptualizar, ¿no? Bien, estoy dibujando con Pigline. Hasta donde llegaría, ¿verdad? ¿Sí? Bien, listo. Ahora yo tengo que definir si va a rodear este muro el suelo o si es un suelo, como yo sé que es un suelo no, de yeso, de tabiquería, de yeso, sé que primero se construye el suelo y luego recién se va a construir el muro. Entonces por eso les decía, es también parte de un criterio constructivo, ¿no? ¿Mm? Listo. Y así modelaría cada ambiente, ¿ya? Respetando siempre el criterio constructivo que voy a usar. Entonces, miren, tendría mi plataforma conceptualizada, tendría los suelos arquitectónicos, ¿verdad? Listo. Recuerden, estos suelos tienen un desfase de 1 centímetro. ¿Ya? Si se acercan bien, ven que las puertas y los suelos se solapan. Entonces tienen que tener cuidado con eso también, ¿ya? Entonces esta puerta sé que va a tener un antepecho, una altura de antepecho de 1 centímetro también, ¿no? Para que no se solapen los elementos. ¿Ven? Sí, esta otra puerta también. Y así con todas las puertas que deseen. Y con todos los elementos también que se solapen, ¿verdad? ¿Bien? Entonces vemos que el modelado y la edición de los suelos pues es bastante sencilla. Aquí ustedes van a tener unos ejercicios propuestos, ¿ok? Para realizar estos temas, ¿no? Para que puedan pulir estos temas. Entonces vamos a repasar ya editar tipo, ¿sí? Tal vez ha quedado alguna duda. ¿Sí? Por ejemplo, voy a conceptualizar esta parte, vamos a editar el tipo, vamos a duplicarlo, ¿sí? Le voy a colocar suelo genérico, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocarle suelo rellenado genérico de 10 centímetros, de 200 milímetros, de 20 centímetros, ¿sí? Editar tipo y vamos a crearle algunas capas, ¿sí? Recuerden, ¿no? Insertar o suprimir. Con estos botones mueven arriba o abajo. Dentro del contorno del núcleo solo tiene que estar la capa principal. Aquí la capa superior acabado y aquí la capa superior va a ser substrato, ¿ya? Aquí le pondría entonces, ¿no? El acabado que sería el contrapiso, ¿ya? Pongámosle 2 centímetros, ¿sí? Al falso piso coloquémosle, ¿ya? 5 centímetros, ¿ya? Y al substrato, que podría ser un relleno, un afirmado, coloquémosle 13 centímetros, ¿ya? Para llenar los 20, ¿sí? Obviamente se crean las capas al igual que los suelos, ¿sí? El acabado, ¿sí? O substrato también podríamos colocarle función de substrato, no habría problema. Sería un hormigón, ¿sí? Hormigón, uy, perdón, hormigón, ¿sí? Un hormigón modelado in situ. Al falso piso vamos a colocar hormigón ligero tal vez, ¿ya? Para que se diferencie nada más. Y al substrato vamos a colocarle, en sí sería firmado, ¿no? Pero como aquí no haya firmado como tal, vamos a colocarle tierra o busquemos a ver arcilla, no hay arcilla, o sí, tenemos arcilla, no. Ya, entonces tierra nada más. Ya, o grava podría ser inclusive, ¿no? A ver, probemos con, no, con tierra nada más, ¿está bien?
Listo. ¿Verdad? Editamos el tipo y es lo que vamos a usar. ¿Mm? ¿Sí? No habría ni un problema entonces. Igual para los suelos. Por ejemplo, este voy a editar el tipo. Voy a duplicar. Y este se va a llamar, ¿sí? Acabado madera. Madera pino. Y un espesor de 1 centímetro. Editamos. Esta función sería de acabado, ¿verdad? Esta función, este grosor estaría bien y el material sería madera pino, ¿no? ¿Sí? Habrá pino, pino. ¿Sí? Lo cargamos y lo usamos. ¿Sí? ¿Cuántas capas? Solo una capa. Ya, solo una capa estaría bien. ¿Sí? No hay necesidad de tener más capas. ¿Sí? Entonces, acabado madera pino. Igual, si yo puedo usar los que ya están cargados, acabado madera pino, o crear nuevos, ¿no? Editar tipo, duplicar, este sería acabado azulejo blanco, espesor 1 centímetro, función acabado, el grosor está bien, solo una capa, y el material sería azulejo. ¿Bien? Y ahí estaría, ¿no? O el material que decís. Y así crearíamos nuevos tipos, ¿no? Tipos de suelo. Y ya tendríamos una conceptualización un poco más clara, ¿verdad? Sí, siempre es bueno seguir un procedimiento para colocar los elementos constructivos de manera ideal. Bien, conceptualizamos una base y vamos haciendo los acabados, ¿no? Los suelos acabados, los suelos terminados, ¿verdad? Listo. Bien, entonces hasta aquí llegaríamos con suelos. Espero que hayan comprendido. Igual si tienen dudas, pueden escribirnos, ¿ok? Los canales siempre están disponibles. Hasta la siguiente clase.